¿Quién no ha oído hablar de Padre Rico, Padre Pobre? Uno de los libros más emblemáticos sobre motivación y emprendimiento. En este video encontrarás algunas de las ideas más importantes de Robert Kiyosaki. Pero, ¿qué tiene que ver ese libro con la bolsa de valores? Bien, para invertir en bolsa es fundamental desarrollar hábitos de ahorro, pero sobre todo, desarrollar una mentalidad emprendedora capaz de pensar fuera de los moldes. Una mentalidad capaz de ver los problemas desde otra perspectiva. Empecemos. 1. Lo que los ricos le enseñan a sus hijos. Si eliges una buena carrera y obtienes buenas notas, conseguirás un buen empleo. Todos hemos escuchado frases como esas, y muchos de nosotros odiamos cada vez que alguien las repita. Por buenos motivos. Ser disciplinado en la escuela y obtener un título universitario no son garantías para el éxito y la libertad financiera. Todos los días despiden de sus empleos a personas con buena formación y las profesiones clásicas como medicina o derecho dejaron de ser hace mucho tiempo puestos seguros con excelentes ingresos. Muchos profesionales terminan de taxistas para cubrir los gastos del día a día. Y ni hablar de la renta. Necesitamos nuevas respuestas a estos problemas. Una de ellas es sin duda aprender más sobre el manejo del dinero. Y justo esto es lo que quiere enseñarnos Kiyosaki. Él tenía un padre rico y un padre pobre. Ambos trabajaron mucho y eran exitosos en sus profesiones. Ambos tenían excelentes entradas de dinero. La diferencia es que mientras uno de ellos tuvo que luchar contra dificultades financieras toda su vida, el otro construyó su propio imperio. ¿Qué los hacía tan diferentes? Mientras uno de ellos diría, no tengo dinero para comprar un nuevo computador, el otro se preguntaría, ¿cómo puedo conseguir dinero para comprar un nuevo computador? Parece algo trivial, pero no lo es. Si, desde un principio nos decimos a nosotros mismos, no puedo hacerlo, nuestra mente acepta la situación y descarta la búsqueda de soluciones. Pero la pregunta, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Qué debo hacer para lograrlo? Activa nuestro cerebro a pensar y desarrollar estrategias para resolver ese problema. Hace algunos años, yo mismo me encontraba en graves dificultades económicas. Culpaba a mi trabajo, al gobierno, o me decía a mí mismo que en el futuro las cosas irían a mejorar por sí solas. Solo cuando toqué fondo me di cuenta que debía actuar. Cada día me preguntaba cómo puedo mejorar mi situación. Empecé a leer más, a ser más activo, a trabajar los fines de semana. Aprendí a ganar dinero en internet y a desarrollar nuevos proyectos. Las oportunidades siempre estuvieron allí. Era yo quien había cambiado. Ese es solo un ejemplo de cómo la mentalidad define la forma en que llevamos nuestras vidas. La mayoría de personas suele repetir conductas que han aprendido a lo largo de sus vidas. Pero seguir ciegamente el mismo camino esperando resultados diferentes es un gran error. Si quieres un cambio en tu vida, tendrás que empezar por cambiar tus costumbres y tu forma de pensar. O para volver al ejemplo del libro, mientras uno de los padres de Kiyosaki diría, estudia fuertemente para conseguir un buen trabajo en una empresa, el otro te aconsejaría, estudia fuertemente para poder crear algún día tu propia empresa. 2. Los ricos no trabajan por dinero. La vida de muchos de nosotros está determinada por dos fuerzas, la inseguridad y el deseo. La inseguridad y el miedo de quedarnos sin recursos nos obligan a trabajar fuertemente. Pero apenas obtenemos nuestro sueldo, el deseo de poseer y consumir parece dominarnos. Por eso es que incluso después de ascensos y subidas de sueldo, el dinero sigue sin alcanzar, porque nuestro deseo se adapta a nuestras nuevas posibilidades. Es un círculo sin fin, una rueda de hámster. Esas fueron las primeras enseñanzas del padre rico a Robert Kiyosaki y su amigo Mike
cuando apenas tenían 9 años. Enseñanzas que les marcarían por toda la vida. El pequeño Robert preguntó si existía una forma de escapar de esa rueda de hámster. Sí, dijo el padre rico, decidiendo racionalmente lo que queremos en lugar de ceder a nuestras emociones. En lugar de levantarnos todos los días, desayunar y correr al trabajo porque tenemos miedo de no poder pagar nuestras deudas y nuestros costos de vida, deberíamos cuestionar nuestra rutina y hacer las preguntas adecuadas. Por ejemplo, preguntarnos si nuestro día a día realmente contribuye a que se cumplan nuestros sueños. Una de las enseñanzas más importantes es ser sinceros con nosotros mismos y entender nuestras emociones. El padre rico de Robert agregó: no quiero enseñarles cómo ganar dinero de forma rápida, porque de esa forma no se supera ni la inseguridad ni el deseo. Porque de esa forma nunca llegarán a controlar sus emociones. Tener más dinero sin salir de la rueda de hámster es como ser un esclavo con una buena paga. Desde más rápido se deshagan de la idea de que necesitan de un sueldo estable, más fácil les será ser financieramente libres. Utilicen su cerebro. No trabajen por dinero, sino por conocimiento. Tarde o temprano la mente les mostrará el mejor camino para hacer dinero, un camino propio y más seguro que el que cualquier otra persona pueda mostrarles. 3. La necesidad de conocimientos financieros sólidos. La calidad de nuestras decisiones depende de nuestra propia arquitectura. Así como para construir un gran edificio se necesitan de cimientos sólidos, también nuestros proyectos requieren de bases estables. Construir un rascacielos sobre una base débil acabará bastante mal. Por eso necesitamos mejorar nuestros conocimientos financieros constantemente. Antes que nada, debemos entender lo que son activos y pasivos. Por ilógico que parezca, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que esta diferenciación es fundamental y tiene profundas consecuencias. Veámoslo en este modelo. Un activo es una entrada en nuestro flujo de dinero. O en las palabras de Kiyosaki, un activo es lo que te da de comer. Los pasivos representan gastos, o para seguir los mismos términos, un pasivo es lo que te come a ti, es lo que come tus recursos. Una persona promedio trabaja para generar entradas en forma de salario. Con ese salario cubre su hipoteca, su tarjeta de crédito y demás gastos corrientes. Estos pasivos implican muchas veces también el pago de intereses, que se suman a disminuir constantemente el dinero disponible. Aquí no hay una diversificación del riesgo. Basta con perder el empleo o tener un gasto inesperado para desequilibrar totalmente la balanza. Para una persona con un plan financiero estratégico, la realidad es otra, porque sus entradas no dependen únicamente de su trabajo, sino que por medio de una inversión inteligente ha acumulado además bienes de capital, es decir, que además de ganar dinero con su trabajo, tiene múltiples entradas, por ejemplo, dividendos de acciones, bonos, préstamos o inmuebles. Además dispone de un colchón financiero para todo tipo de emergencias. Estos diagramas son obviamente solo un modelo simplificado. Cada persona tiene un flujo de dinero individual, pero aún así nos permite llegar a ciertas conclusiones. La mayoría no entiende por qué se encuentra continuamente en dificultades financieras, al no analizar de forma un poco más profunda cómo circula su dinero. Porque de lo que se trata es de diversificar las entradas de dinero y de reducir los gastos. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de personas pobres que ganan la lotería o reciben alguna herencia vuelven a ser pobres dentro de poco tiempo? Precisamente porque sus gastos son mucho mayores a sus entradas de dinero. Tarde o temprano el dinero se acaba si no se invierte de forma inteligente. 4. Superar los obstáculos. Aún con conocimientos financieros sólidos, podemos tropezar con ciertos obstáculos. Entre los más importantes tenemos el miedo, las dudas, las malas costumbres, la pereza y la arrogancia. El miedo. Debemos superar el temor de perder dinero. Claro, a nadie le gusta perder dinero, pero en muchas ocasiones debemos arriesgar recursos para cumplir nuestros sueños. Pero arriesgar de forma inteligente. Arriesgar en inversiones, en ideas, en planes de negocio. El peor riesgo es no correr ningún riesgo. Las dudas. Existen muchas personas que afirman que el próximo crash financiero será el próximo año, o el próximo año, o el próximo año,
Una porción de escepticismo siempre es sana, pero en exceso, las dudas pueden ser culpables de nuestra indecisión a la hora de actuar. Muchos se quedan esperando el momento adecuado para invertir y nunca pasan a la acción. La pereza. La gente más activa es a menudo la más perezosa. Solemos encontrar a mucha gente que está demasiado ocupada para cuidar su bienestar. Y hay personas demasiado ocupadas como para cuidar de sus finanzas, o incluso de su salud. La causa es la misma, están No ocupados. sé, pues pueden de aquí. Ocupados como una forma de evitar algo que no desean enfrentar. Esa es la forma más común de pereza. Pereza manteniéndose ocupados para evitar desafíos, para evitar tomar riesgos, para evitar enfrentar problemas. Pero, ¿cuál es la cura para la pereza? La respuesta es un poco de ambición y curiosidad. Lo único que debemos hacer es preguntarnos qué beneficio obtendremos si lo hacemos. Los beneficios de la acción suelen ser enormes. Las malas costumbres. El padre pobre de Robert siempre pagaba sus deudas con su salario a principio de mes. Después apenas si le quedaba dinero. El padre rico, en cambio, siempre se pagaba a sí mismo. Siempre invertía en... ¿Quién no ha oído hablar de Padre Rico, Padre Pobre? Uno de los libros más emblemáticos sobre motivación y emprendimiento. En este video encontrarás algunas de las ideas más importantes de Robert Kiyosaki. Pero, ¿qué tiene que ver ese libro con la bolsa de valores? Bien, para invertir en bolsa es fundamental desarrollar hábitos de ahorro, pero sobre todo, desarrollar una mentalidad emprendedora capaz de pensar fuera de los moldes, una mentalidad capaz de ver los problemas desde otra perspectiva. Empecemos. 1. Lo que los ricos le enseñan a sus hijos. Si eliges una buena carrera y obtienes buenas notas, conseguirás un buen empleo. Todos hemos escuchado frases como esas, y muchos de nosotros odiamos cada vez que alguien las repita. Por buenos motivos. Ser disciplinado en la escuela y obtener un título universitario no son garantías para el éxito y la libertad financiera. Todos los días despiden de sus empleos a personas con buena formación y las profesiones clásicas como medicina o derecho dejaron de ser hace mucho tiempo puestos seguros con excelentes ingresos. Muchos profesionales terminan de taxistas para cubrir los gastos del día a día. Y ni hablar de la renta. Muy buenas noches con todos y todas. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a la inauguración de las capacitaciones del proyecto de... Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a la inauguración de las capacitaciones del proyecto de educación financiera e índice de endeudamiento. ¿Se me escucha? Sí, por supuesto, se le escucha muy bien. Ok. Una iniciativa que nace con el firme propósito de fortalecer las capacidades financieras de nuestra comunidad, empoderándolas con conocimientos prácticos que permitan tomar decisiones económicas más informadas y responsables. Vivimos en un entorno cada vez más exigente en la materia económica, donde la educación financiera ya no es un lujo, sino una necesidad. Saber administrar correctamente nuestros ingresos, em, entender los riesgos del sobreendeudamiento y planificar con visión de futuro son pilares fundamentales para alcanzar el bienestar personal, familiar y comunitario. Este proyecto se enmarca dentro de nuestro compromiso institucional con la vinculación con la sociedad, buscando generar un impacto positivo y sostenible en la capacidad de vida de los ciudadanos y en la calidad. A través de esta capacitación, aspiramos a construir una cultura financiera crítica y consistente,
que, que contribuya al desarrollo económico local. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por su interés y participación activa en el proceso de aprendizaje. También extiendo mi reconocimiento a los facilitadores, docentes y colaboradores como son el GAT municipal del Cantón Mocache por colaborar con esta iniciativa y hacerla posible. Los invito a aprovechar al máximo esta experiencia formativa, que este sea el inicio de un cambio significativo en la manera en que gestionamos nuestras finanzas y entendemos el endeudamiento. Muchos éxitos y bienvenidos. Buenas noches, Cintia Mendoza les habla. Vamos a empezar ahora con la que me parece una gran frase. El dinero es como un imán, atraerá más de lo que tienes si lo manejas bien. Sus Orman. El dinero es como un imán, ¿no? Dice que si algo lo tienes y lo manejas bien, atraerá más de este. Esto encierra una gran verdad sobre la prosperidad financiera que buscamos actualmente. El dinero no es estático, él está siempre fluyendo y se tiene que gestionar con inteligencia, disciplina y visión. Quien lo invierte, lo ahorra y lo gasta con sabiduría, crea un círculo virtuoso que atrae muchas más oportunidades. Sin embargo, si se malgasta o se teme su energía, se dispersa. La clave está en adoptar una mentalidad abundante. El dinero multiplica su valor cuando se usa como una herramienta y no como un fin. Es la prosperidad al final y también depende de nuestra decisión. Ya, empecemos. Las finanzas personales y organizacionales. Las finanzas personales son simplemente la base de la estabilidad económica individual y familiar. Podemos decir que una buena gestión financiera permite alcanzar metas, enfrentar imprevistos y asegurar un futuro próspero. Este estudio busca nada más que explorar 5 pilares fundamentales: los ingresos, los gastos, los ahorros, la inversión y el endeudamiento. Y buscamos analizar su importancia y cómo optimizarlos para una vida financiera saludable. En el primer caso, que sería los ingresos, son una fuente de riqueza. Los ingresos representan el dinero que una persona recibe por trabajo, negocios, inversiones u otras fuentes. Son el punto de partida de las finanzas personales y determinan la capacidad del gasto y ahorro y endeudamiento. Tenemos algunos tipos de gastos, de ingresos. Los ingresos de activos, que son provenientes del trabajo directo, salarios, honorarios, como cuando trabajas en la tienda o tienes un lugar ya en el que recibes tu sueldo. Los ingresos pasivos, que son aquellos generados sin esfuerzos contables, como los alquileres, los dividendos, las regalías, ese dinero que te llega extra. También tenemos los ingresos variables. Dice que dependen de ventas o bonos o comisiones. Ahora, tenemos estrategias para aumentar los ingresos: el desarrollo profesional, el capacitarse para acceder a mejores empleos, el estar en constante aprendizaje, como nosotros el día de hoy capacitándonos o mejorando nuestras capacidades financieras. También tenemos que el emprendimiento, crear negocios secundarios o independientes, o estas PYMEs, o las personas que tienen sus trabajos informales en la calle, como cualquier persona que tuvimos vendiendo heladitos, cualquier persona que está buscando mejorar su vida económica. Las inversiones. Hablemos sobre las inversiones, que son aquellas que buscan a través de activos financieros o inmuebles. Un manejo inteligente de los ingresos permite no solamente cubrir necesidades básicas, sino también crecer Compañera Cintia, disculpe que le interrumpa su económicamente. cámara. La vida nada más. Buenas noches con todos. Por Son favor, Cintia, habilite los la cámara, actívela. gastos
Ya. Y le estoy amenazando, Darío. ¿Interrumpo o le dice usted? Los gastos, dinero destinados a otras necesidades, Siga apagada. aquellos en los que utilizamos para Informalidad. pagar la luz, El director para pagar la luz o es este, ¿cómo se para... llama? Emilio. Nosotros somos miembros que controlamos, pero yo, yo soy como que la encargada de este grupo. Sí, están bien las diapositivas, pero yo la verdad no. Compañera, no sea malita, Wendy. Dele paso a la compañera Cintia, ¿sí? Cintia, continúe, por favor. La escuchamos. ah, con los gastos. Tenemos la clasificación de los gastos, que son aquellos fijos, que son los obligatorios y constantes, como la renta, los servicios, la educación, aquellos que tenemos que pagar de manera obligatoria, como también la luz o también el servicio telefónico que utilizamos en casa y todo esto. En los variables cambian según el consumo, la alimentación, el ocio, como cuando te quieres comprar ropa, cuando quieres ir al cine, todo este tipo de gastos, ¿ya? También tenemos los innecesarios, que serían los lujos o las compras impulsivas que pueden también reducirse. Como podríamos decir, ay, vi ese iPhone 15 que recién salió, pero realmente no lo necesito, ya tengo el iPhone 13, ¿para qué irme a comprar uno que pueda hacer lo mismo y todavía está en buen estado? ¿No? Ya. Ahora, tenemos ciertas técnicas para controlar los gastos, que siempre es una técnica muy conocida. Son los presupuestos de 50, 30 y 20. El 50% en necesidades básicas, las más necesarias para nuestra vida cotidiana. Ya, los 30% en deseos personales, aquellos que podemos utilizar en casa, el aseo, la comida, estas cosas, o también en deseo de salir a algún lugar, ir al cine, y el 20% en ahorro e inversión, es decir, poder dar ese dinerito en el banco para un fondo de inversión o para bonos que nos ayuden más adelante, ¿no? Tenemos el registro financiero, es decir, el llevar un control detallado de cada gasto, como también los gastitos hormiga, que son aquellos que poquito a poquito, los 50 centavos que te gastas comprándote todos los días un café, este, hacen que a largo plazo sea un gasto mucho más grande. También tenemos la reducción de las deudas, es decir, evitar los intereses altos pagando a tiempo, cuando nos cobran el interés por mora, cuando no pagamos a tiempo un préstamo en el banco. Una disciplina en los gastos es evitar el estrés financiero y permitirnos destinar más recursos al ahorro para poder así tener algo mucho más asegurado a futuro. Ahora, seguimos con el ahorro, como ya dije, que es la base de nuestra seguridad financiera. El ahorro es simplemente la parte de los ingresos que se reserva para metas futuras o emergencias. Sin el ahorro, cualquier imprevisto puede convertirse en una crisis económica a largo plazo. Estos, estos nos pueden salvar de imprevistos. Algunos beneficios que tenemos del ahorro serán los fondos de emergencia, que pueden cubrir gastos inesperados, los médicos, reparaciones en la casa, en el hogar, o también para cumplir ciertas metas, como cuando quieres viajar, cuando necesitas tu educación universitaria o te quieres capacitar, ya la compra de una vivienda, la compra de algún vehículo y también, por supuesto, encontrar esa libertad financiera que nos ayuda a reducir la dependencia de las deudas o de empleos inseguros e informales que a veces no nos dan el ingreso esperado, ¿ya? Algunos métodos para ahorrar es también la automatización, transferir un porcentaje fijo a una cuenta de ahorro, como ya hablé anteriormente. Los retos del ahorro, como el reto de decir, esta semana voy a ahorrar, me voy a tomar el tiempo de
ahorrar unas 3 semanas porque quiero hacer reunir para un fondo de algo, la reducción de los gastos hormigas, como ya les hablé, que son los pequeños gastos que van sumando mucho en el ámbito del ahorro y brinda tranquilidad y abre puertas a mejores oportunidades financieras. Por consiguiente, tenemos la inversión, que es que hagamos crecer el dinero. Invertir significativamente y poner el dinero a trabajar para generar más riqueza a largo plazo. Mientras el ahorro protege, la inversión multiplica. ¿Ya? Algunos de los tipos de inversiones que tenemos son los de renta fija, como ya hablé anteriormente, los bonos, los certificados de depósito que son de bajo riesgo. Estos pueden ayudar mucho a las personas mayores, ya que tienen una rentabilidad fija, es decir, el dinero va a llegar, no va a cambiar el ingreso que tengas. También la renta variable, que son acciones o fondos indexados, aunque existe un mayor riesgo, pero también puede tener un buen rendimiento. Las bienes raíces, que son aquellas para comprar y alquilar propiedades, como cuando alquilas tu casita para obtener un ingreso cada mes, ¿ya? También los negocios propios, los emprendimientos con potencial de crecimiento, como lo son las pequeñas empresas. Y tenemos también los principios para poder invertir. ¿Qué buscamos? La diversificación. No busques poner todo su dinero en un solo lugar, ¿ya? Es decir, puedes tener tu negocito, tu pan, vendes tus heladitos, todo lo que quieras, pero también buscas tener otro ingreso, por acá estás vendiendo otras cosas. ¿Para qué? Para ayudarte. No todo debe estar en un solo lugar. El dinero debe de moverse. Paciencia también. Las inversiones requieren de tiempo para rendir frutos. Y sobre todo, como lo estamos haciendo el día de hoy, la educación financiera. Es entender los riesgos y oportunidades e invertir inteligentemente para poder acelerar el crecimiento del patrimonio y así acelerar el crecimiento del patrimonio y ayudar a alcanzar la independencia financiera, que es lo que se busca realmente. El endeudamiento es simplemente el arma de doble filo. ¿Qué decimos del endeudamiento? Que puede ser una herramienta útil, sí, si se usa responsablemente, pero es peligrosa si se maneja de mal manera. ¿Qué pasa cuando nos endeudamos? Y está bien, a principio estamos bien, pero no podemos terminar de pagar una deuda y sacamos otro préstamo para pagar la primera deuda y esto se vuelve un ciclo, ¿no? Bueno, tenemos los tipos de deudas. Las deudas buenas, como ya les hablo, son aquellas que generan valor. Son préstamos para la educación, es algo para ayudarte, para mejorarte. O la de los negocios, que es simplemente para poder mejorar y agrandar tu negocio y así hacerlo crecer, ¿no? Tenemos las deudas malas, que son las que financian gastos innecesarios, como tarjetas de crédito con intereses altos, o también el decir, ay, me voy a ir de viaje y a la hora de volver, llegas del viaje, pero te gastaste todo el dinero y ahora ¿qué pasó? Tienes que pagar ese dinero y no sabes cómo lo vas a hacer. Ahora, tenemos consecuencias por el mal endeudamiento, claro, como el estrés financiero, no saber qué hacer, la limitación del ahorro e inversión, el daño al historial crediticio, cuando te dicen que te van a mandar al buro de crédito, ¿no? Y el cómo manejar las deudas. Priorizamos las deudas con altos intereses, es decir, pagar primero. Negociar plazos y tasas con acreedores. Es decir, no te vas a ir al primer banco que te da una tasa de interés altísima cuando puedes ir a otro lugar, ¿no? Obviamente no buscar de otras cosas como lo son los usureros, porque esto ya traería un problema mucho más grande, es mi consejo. Evitar nuevos créditos si ya hay deudas altas, como ya les dije. El prestar en un lugar y no poder pagarlo y volver a incidir a pedir otro préstamo para pagar la primera deuda, no. El uso inteligente del crédito puede impulsar proyectos, pero el exceso lleva a crisis financieras. Dice, las finanzas personales requieren equilibrio entre ingresos, gastos, ahorros e inversión, y el endeudamiento.
Quien logra optimizar estos 5 aspectos construye un futuro económico sólido, libre de estrés y con mayor libertad para cumplir sus sueños. Como vemos, la clave está en simplemente recibir la educación financiera, buscar la disciplina y la planificación constante de nuestro dinero. Les puedo decir que el dinero no es la felicidad, pero su buen manejo sí puede garantizar tranquilidad y oportunidad. Disculpen. Investigación. Podremos decir ahora que las finanzas organizacionales son fundamentales para la sostenibilidad y el crecimiento de empresas, cooperativas y asociaciones. A diferencia de las finanzas personales, que ya como dijimos, involucran decisiones colectivas que impactan a las personas como los que viven en un hogar. Ahora, en cambio, las organizacionales afectan a los socios, empleados y comunidades. Tenemos 4 aspectos claves, que son el capital social, el flujo de caja y la inversión colectiva y el crédito solidario. Vamos a analizar su importancia en la gestión financiera y en las organizaciones con enfoque colaborativo. Primero, empecemos con el capital social, que son la base de la confianza financiera. El capital social se refiere a los recursos intangibles que surgen de las relaciones de confianza, cooperación y redes entre miembros de una organización. Es esencial para el éxito financiero, ya que facilita acuerdos, reduce costos de transacción y mejora la eficiencia. En pocas palabras, son las personas que deciden invertir conjuntamente en un negocio. Los 5 amiguitos que decidieron poner un negocio, todos van a invertir de misma manera y recibir un beneficio, ¿no? Tenemos los componentes del capital. Son, ¿qué? Las redes de colaboración, las relaciones entre los socios, los empleados y los aliados estratégicos. Entre estas tenemos las normas y los valores compartidos, que son la cultura organizacional basada en la transparencia y la ética que existe entre este grupo y las personas que lo conforman. La confianza mutua, para reducir la necesidad de controles excesivos y facilitar la toma de decisiones. El impacto en las finanzas organizacionales, pues el acceso a mejores oportunidades, empresas con alto capital social consiguen financiamiento más fácilmente, es decir, el conseguir un préstamo o una inversión de algún banco. La reducción de conflictos nos ayuda a tener menores disputas entre socios, significan menos gastos legales, es decir, que si invertimos entre más personas, menos inversión por persona, ¿no? Recibimos la sostenibilidad a largo plazo. Son las organizaciones con buena reputación, atraen a más inversionistas y clientes. De ejemplo tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, que funcionan mejor cuando sus miembros comparten valores de responsabilidad mutua. Ahora, por consiguiente, tenemos el flujo de caja, que es nada más y nada menos que el termómetro financiero de la organización. Es el movimiento de dinero que entra y sale de una empresa o una organización en un determinado. Su correcta gestión evita problemas de liquidez y asegura la operatividad. ¿Ya? Tenemos los tipos de flujo de caja, que son los operativos, es el dinero generado por las actividades principales del negocio. Es decir, como una panadería. ¿Qué hace la panadería? Vende pan. No le vas a poner a la panadería que vende celulares, porque no es así, ¿no? ¿Verdad? Esta se dedica a vender pan. El flujo de inversión es aquel relacionado con la compra y venta de activos, maquinaria y propiedades, ¿ya? Como hablemos de quien vende un vehículo, quien vende una casa, quien vende un edificio, ¿ya? El flujo de financiamiento son simplemente las entradas y salidas por préstamos o aportes de socios, es decir, el préstamo que pedimos al banco, el crédito, o el aporte de las personas que decidieron invertir. Tenemos también estrategias para optimizar el flujo de caja, ¿ya? Que son el control de las cobranzas o la cartera, que decimos, es evitar el retraso en los pagos de los clientes, esas personas que tienen mora al momento de pagar. Tenemos la gestión de inventarios y es evitar el exceso de stock que inmoviliza el capital. Es decir, cuando compramos harta mercadería que en el momento está de moda y luego ya pasó de moda y ya no la podemos vender. También negociación con proveedores, plazos más largos para pagar sin afectar la liquidez.
Es decir, buscar al mejor proveedor que podamos tener. Si el de acá me lo vende a 5 y el de acá me lo vende a 4, obviamente voy a escoger a la persona que me vende a $4 y me da un mejor crédito al momento de comprarle. ¿Ya? Las PAIs mejoran su flujo de caja invirtiendo en el crecimiento sin depender de deudas costosas. Es decir, una pequeña empresa no busca endeudarse de manera tan alta, porque lo que ellos quieren es crecer, pero no tienen la capacidad como para pagar un crédito con altos intereses. Tenemos la inversión colectiva, que es simplemente el modelo en que varían las personas en el aportar el capital para financiar proyectos u organizaciones. Es clave en economías colaborativas y emprendimientos sociales. Las modalidades de la inversión colectiva son las donaciones, o sea, sin retorno económico, común en proyectos sociales, ¿no? ¿Verdad? Tenemos los préstamos colectivos, que son aquellos inversores que reciben su dinero con intereses, y también buscamos las ventajas para la organización, que son el acceso a financiamiento sin bancos. Es ideal para las cooperativas, ¿no es verdad? El fundamento de la participación, los inversionistas se convierten en promotores del proyecto. Son personas que buscan agrandar el proyecto que ya existe. Y las menores tasas de interés, que es lo que más nos interesa, comparado con créditos tradicionales que suelen ser muy altos, del 10, 12%, que pueden afectarnos, ¿ya? Y por último, tenemos el crédito solidario, que es simplemente el financiamiento con responsabilidad social. El crédito solidario es un sistema donde un grupo de personas se responsabiliza conjuntamente por un préstamo. Es común en cooperativas, microfinanzas y organizaciones sin fines de lucro. Y las características del crédito solidario son la garantía mutua, el grupo avala el pago o las tasas más bajas al reducir el riesgo para la entidad financiera. Tienen un buen enfoque social que prioriza los proyectos con impacto comunitario y beneficios y riesgos. Tenemos que en sus ventajas nos facilita el acceso rápido a un crédito y fomenta una cultura del pago responsable, aunque también tenemos los riesgos que si una persona incumple, pues los demás deben cubrir esta deuda y requiere la alta confianza y compromiso grupal. ¿Ya? Podemos decir que las finanzas organizacionales son aquellas que demuestran que la colaboración puede ser más poderosa que el individualismo financiero. Estas estrategias no solo mejoran la estabilidad económica de las organizaciones, sino que también promueven modelos más justos y sostenibles. ¿Cuándo fue la Vamos última con vez que un te video. sentaste a pensar en tu futuro financiero? ¿Te has preguntado, ¿tendré dinero para cuando me jubile? ¿Cómo pagaré la educación de mis hijos? O, ¿y si me pongo enfermo y no puedo trabajar? ¿De dónde vendrán mis ingresos los siguientes 10, 20 o 30 años? Considera lo siguiente, la persona media pasa un tercio de su vida en el trabajo, así que no es de extrañar que mucha gente esté descontenta con este. Y no solo eso, según una encuesta, al 88% de las personas no les gusta su trabajo y el 99% cree que debería ganar más dinero. Así también, la duración media de un trabajo es de 4 años y medio, por lo que la mayoría de la gente tendrá varios trabajos a lo largo de su vida. Y si no fuera poco, en los últimos años ha habido una tendencia a la automatización de los puestos de trabajo. Esto significa que las empresas necesitan cada vez menos personas para hacer la misma cantidad de trabajo. Por ejemplo, en el pasado un título universitario era suficiente para asegurarse un buen trabajo en muchos campos, pero ahora, los empresarios buscan candidatos con experiencia y conocimientos especializados. Lo mismo puede decirse de los que ya están empleados. Para mantenerse a la vanguardia y conservar sus puestos de trabajo, deben aprender y ampliar constantemente sus conocimientos. No hace mucho tiempo, podía parecer atractivo renunciar a tus sueños en favor de un trabajo bien remunerado, pero los tiempos han cambiado, y los empleos también. Por lo que aunque nos cueste reconocerlo, muchos trabajos que antes estaban bien pagados ya no lo están, gracias a los avances tecnológicos y otros cambios en la economía. E incluso si consigues encontrar un trabajo bien pagado, no hay garantía de que dure, ya que con la constante reducción de tamaño de las empresas, ningún trabajo es realmente seguro.
Ciertamente los días en los que se trabajaba de 9 a 5 durante 40 años y se jubilaba con una pensión están desapareciendo. Ahora bien, no estamos diciendo que debas dejar tu trabajo o dejar de estudiar, pero es importante hoy más que nunca que empieces a tomarte en serio tus finanzas. Es hora de enfrentarse a los hechos. No puedes seguir viviendo de cheque en cheque y esperar que las cosas mejoren mágicamente. Si quieres salir adelante financieramente, tienes que responsabilizarte de tu dinero y empezar a tomar decisiones inteligentes con él. Y aunque puede que pienses que las finanzas no son lo tuyo, es importante recordar que la educación financiera no es solo para unos pocos, cualquiera puede aprenderla. Al igual que aprender a leer o escribir, la educación financiera es una habilidad que puede aprender cualquiera, y como cualquier otra habilidad, cuanto más la practiques, mejor la harás. Ahora bien, cuando se habla de educación financiera, ¿qué se nos viene a la mente? Para muchos de nosotros, lo primero que se nos viene a la cabeza es el dinero, y no estamos del todo lejos, pero es algo más que eso. Los conocimientos financieros son la capacidad de comprender y gestionar el dinero de forma eficaz. Las personas con un alto nivel de conocimientos financieros saben cómo gestionar su dinero para poder cumplir sus objetivos a corto y largo plazo. También entienden cosas como la gestión del riesgo, las inversiones, los impuestos y otros factores que afectan a su bienestar financiero. Así que, ya sea que estés empezando a trabajar por tu cuenta, como si quieres prepararte para un futuro más seguro, mejorar tus conocimientos financieros es una gran idea. Y no nos olvidemos que los conocimientos financieros no se limitan a los números, sino que también tienen que ver con el desarrollo de hábitos monetarios positivos que te servirán para el resto de tu vida. Con esto en mente, aquí hay algunos consejos sobre la construcción de tus conocimientos financieros para que puedas alcanzar tus objetivos financieros personales más pronto que tarde. Número 1. Conoce tu patrimonio neto. El primer paso para mejorar tus conocimientos financieros es calcular tu patrimonio neto, el cual se determina por el total de tus activos menos el total de tus pasivos. Los activos son cosas como tu cuenta de ahorros, acciones y otras inversiones, mientras que el pasivo es lo que debes, como los préstamos estudiantiles o las deudas de las tarjetas de crédito. Ahora bien, ¿para qué sirve calcular tu patrimonio neto? Por un lado, te ayudará a determinar cuánto dinero necesitarás ahorrar para alcanzar tus objetivos financieros. A mayor escala, conocer tu patrimonio neto es un gran indicador de tu salud financiera. Si tu patrimonio neto es bajo, hay formas de aumentarlo, así como si tu patrimonio neto es alto, hay formas de protegerlo. Número 2. Controla tus gastos. Una vez que hayas calculado tu patrimonio neto, el siguiente paso es hacer un seguimiento de tus gastos. Esto te ayudará a determinar a qué se destina tu dinero y te dará una idea de dónde puedes hacer recortes si es necesario. También puede ayudarte a establecer presupuestos para distintos aspectos de tu vida, como la vivienda, la alimentación y los servicios públicos. Ahora bien, la mayoría de los bancos y cooperativas de crédito ofrecen rastreadores gratuitos de presupuestos en línea, o si tienes un presupuesto ajustado, también puedes hacer un seguimiento de tus gastos utilizando una hoja de cálculo. Incluso puedes utilizar una aplicación para hacer un seguimiento de tus gastos, tomando fotos de tus recibos. Por otro lado, hay varios métodos diferentes para hacer un seguimiento de los gastos. Por ejemplo, el presupuesto en sobres es una opción anticuada pero eficaz, o también puedes utilizar un método basado en el efectivo, como el presupuesto 50-30-20. Sea cual sea el método que elijas, asegúrate de hacer un seguimiento de todos tus gastos durante al menos unos meses. Esto te dará una mejor idea de a dónde va tu dinero y te ayudará a establecer presupuestos realistas en el futuro. Número 3. Elaborar un presupuesto. Ahora que ya sabes a dónde va tu dinero, es el momento de establecer unos presupuestos realistas. Como ya hemos comentado, una forma de hacerlo es creando presupuestos para tus distintos gastos, pero la otra opción es crear un plan de pago de deudas. Un plan de pago de la deuda te ayudará a decidir qué hacer con tus ingresos mensuales para que puedas pagar tu deuda lo antes posible. Esto es crucial para las personas con niveles de deuda elevados, como los estudiantes universitarios con préstamos de matrícula. ¿Cuánto vas a gastar cada mes? ¿Cuánto vas a destinar a los ahorros? ¿Qué porcentaje de tus ingresos debe destinarse al pago de la deuda? Estas son solo algunas de las preguntas que un presupuesto te ayudará a solucionar. Lo bueno de los presupuestos es que hay más de una forma de hacerlos, así que elige el método que mejor se adapte a ti y a tu situación financiera.
Número 4. Comprende el impacto del riesgo. A medida que aprendas más sobre la gestión de tu dinero, es probable que te encuentres con el término riesgo. Es algo que tendrás que tener en cuenta a la hora de gestionar tu dinero y también es algo que tendrás que entender. Pero entonces, ¿qué es el riesgo? Pues es la probabilidad de que ocurra algo que afecte a tu salud financiera. Por ejemplo, puedes decidir invertir en acciones que son más arriesgadas que otras inversiones como los bonos. Estas inversiones más arriesgadas tienen el potencial de hacerte ganar más dinero, pero también pueden perder valor o puede que ni siquiera den resultado. ¿Y qué tiene esto que ver con los conocimientos financieros? Bueno, entender el riesgo te ayudará a tomar mejores decisiones a la hora de gestionar tu dinero. Entonces, si inviertes en acciones, por ejemplo, deberás investigar la empresa y el sector al que pertenece para determinar cómo gestionar el nivel de riesgo que conlleva esa inversión. Número 5. Infórmate sobre las inversiones. Ahora que conoces el riesgo, es el momento de aprender sobre las inversiones. Las inversiones son el capital que se destina a actividades que generan flujo de caja, como los bienes inmuebles y las acciones. Las inversiones conllevan cierto riesgo, pero también pueden ser muy rentables, por lo que si estás empezando, es una buena idea limitarse a inversiones de bajo riesgo, como bonos y acciones de empresas de tu país. También puedes invertir en ti mismo, invirtiendo dinero en habilidades y experiencias que te harán más valioso a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las mejores inversiones? Las mejores inversiones son las que entiendes, así que si no entiendes una inversión, no pongas tu dinero en ella. Número 6. Cuida tu crédito. El crédito es una parte importante de la educación financiera y de la gestión de tu dinero, pero también puede ser peligroso si no entiendes lo que estás haciendo. Si tienes una deuda de tarjeta de crédito, ya estás aprovechando el crédito, pero si tienes una cantidad elevada de deuda, quizá quieras considerar tomar medidas para reducir tu deuda de tarjeta de crédito. También puedes construir tu crédito solicitando una tarjeta de crédito y pagándola cada mes. Si tu puntuación de crédito es baja, puedes considerar tomar medidas para mejorarla. Cabe mencionar que puedes comprobar tu puntuación de crédito y leer tu informe de crédito de forma gratuita una vez al año. De este modo, si encuentras algún error, puedes disputarlo y será eliminado de tu informe después de un periodo de 30 días. La clave para mejorar tus conocimientos financieros es empezar ahora y no dejar de aprender, así que coge un libro, suscríbete a un blog financiero o habla con un experto. Cuando empieces, es importante ser realista. No quieras morder más de lo que puedes masticar, pues de lo contrario corres el riesgo de sentirte abrumado. En lugar de eso, elige uno o dos objetivos financieros, como pagar tu deuda o ahorrar para la jubilación, y dirige tu energía hacia su consecución. Ahora que ya sabes cómo construir tus conocimientos financieros, es el momento de empezar. Seguir estos consejos te ayudará a construir una base financiera sólida y una vez que la tengas, estarás en una gran posición para alcanzar tus objetivos financieros. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, danos un... ¿Cuándo fue la última vez que te... El micrófono, Cintia. Tenemos la importancia de la educación financiera y la toma de decisiones, ¿ya? Por primer punto tenemos la mejor gestión del dinero. ¿Por qué es importante mejorar nuestra gestión del dinero? Para maximizar los ingresos, optimizar los gastos y asegurar que el dinero se utilice de manera eficiente. Sin educación financiera, muchas personas caen en patrones como gastar más de lo que ganan, no llevar un registro de sus movimientos económicos y desperdiciar recursos en compras impulsivas. También tenemos la reducción del estrés económico, ¿ya? Que es una de las principales causas de la ansiedad y conflictos familiares según los estudios. Y las personas se preocupan mucho constantemente por sus deudas o la falta de ahorros. Para mejorar esto, tenemos que tener una planificación anticipada, saber que hay un fondo de emergencia que nos podría ayudar a reducir la angustia ante imprevistos. Mejorar el manejo de las deudas, entender cómo abrir pagos y negociar
tasas de interés para disminuir la presión y tomar decisiones informadas para evitar compras impulsivas que luego generen arrepentimiento a largo plazo. Como por ejemplo, una familia que aprende a ahorrar de sus ingresos y ya no vive con el temor para cubrir los gastos médicos. También tenemos prevención del sobreendeudamiento, ¿ya? El sobreendeudamiento ocurre cuando los compromisos financieros superan la capacidad de pago, llevándonos a situaciones como tarjetas de crédito al límite o con mora, o préstamos con intereses abusivos, o las personas que conocemos, los gota a gota, o los usureros, o embargos o reportes negativos, ¿ya? También tenemos la sostenibilidad económica. Implica mantener un equilibrio entre los ingresos, los gastos, los ahorros a largo del tiempo, ¿no? Sin depender de deudas constantes para poder mantenernos a flote. Y como ya vimos anteriormente, deberíamos hacerlo con un ahorro sistemático, buscar invertir, tener un consumo responsable, para así tener un mayor beneficio con los hábitos financieros sostenibles para lograr independencia económica y mejorar nuestro futuro. También tenemos el acceso a financiamiento. ¿Y por qué es importante el acceso al financiamiento? Porque el crédito nos ayuda, o el tener acceso a préstamos o líneas de crédito pueden ser una ventaja si se usa para iniciar o expandir un negocio, como ya hablamos anteriormente, comprar una vivienda, este, para emergencias médicas con un plan de pago, ¿no? Por consiguiente, un video muy corto. Sin preocuparte por dinero. La tranquilidad financiera es poder cubrir tus gastos y emergencias sin estrés. No es libertad total, no es vivir sin trabajar, sino sentirte seguro de que, pase lo que pase, tienes un respaldo. Aquí 3 pasos para lograrlo. 1. Fondo de emergencia. Comienza ahorrando hasta un mes de gastos esenciales: renta, servicios y alimentación. Imagina que mañana te despiden. Tendrías un mes asegurado para buscar otro empleo. 2. Presupuesto. Arma un presupuesto sencillo para empezar. 60% en necesidades básicas, 30% en ocio y deseos, 10% en ahorro. Luego irás ajustando conforme crezcas financieramente. 3. Elimina deuda. Si tienes alguna deuda, sin importar qué pequeña sea, comienza a pagarla después de tener tu mes de fondo de emergencia. Si tienes deuda, significa que alguien más es dueño de tu dinero. Asegúrate que no sea así. Empieza ya con estos 3 pasos. No es magia, es planificación. Esto te pasa por no tener educación financiera. Pasan los años y sigues estancado. No es un problema de dinero, es por no tener educación financiera. 1. Ganas más, pero sigues igual. Ahora que te dieron ese aumento que querías, compras esa nueva lavadora que querías, ese nuevo celular y una nueva suscripción. Suben tus ingresos, pero también tus gastos. 2. No entiendes a los bancos. Los bancos te aman, te ofrecen tarjetas, préstamos, premios, pero como no sabes cómo funcionan, terminas pagando intereses por todo. 3. Carrera de la rata. Dedicas 8 horas al día a tu trabajo o negocio, regresas a casa y te pones a ver televisión hasta dormir. ¿Cuándo le dedicas tiempo a las finanzas? Luego te preguntas por qué no te alcanza el dinero. La educación financiera es una necesidad. Es dejar de vivir en automático y empezar a tomar el control de tu dinero. Siempre te andas quejando del dinero, pero sigues en la misma rutina financiera. Si este video te ayudó a despertar y quieres un cambio, comenta yo para ver cuántas personas están educándose. Nos vemos. ¿Por qué debes aprender educación financiera? Toma nota. La razón es simple. Para poder controlarlo sin preocuparte por dinero. Como último punto, tenemos la alfabetización en el entorno de la economía popular y solidaria. Tenemos que, en primer punto, el limitado acceso a los bancos. Las personas muchas veces no pueden acceder a los bancos o tienen miedo de vincularse a ellos o por el riesgo del crédito. También tenemos la falta de capacitación. Es decir, que las personas no tienen un conocimiento si adquieren una tarjeta de crédito y no pagan
también en la fecha de corte o en el momento en que deben de pagar. Ahora tenemos una cultura del endeudamiento informal, es decir, que las personas ya no tienen un conocimiento a largo plazo sobre qué sucede cuando nos endeudamos o cuáles son los problemas que nos pueden afectar a largo plazo, ¿no? Y también la enseñanza del presupuesto, el ahorro y el crédito, que es decir, lo que ya hablamos, ¿no? Buscar la manera de ahorrar para que este dinero fluya y se convierta en un fondo para cualquier tipo de emergencia, y el crédito, pues obtenerlo de manera que sea beneficioso para nosotros en cosas importantes como sería la educación o el agrandar un negocio. ¿Sabes? Con esto damos fin a la primera capacitación. Agradecemos mucho su atención y esperamos poder verlos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias. Muchas gracias.